Filipenses 4:5. Vamos a estudiar, vamos a reflexionar, vamos a pensar sobre este tema, sobre esta orden, sobre este mandamiento que el Espíritu Santo nos da. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Es posible? ¿No es posible? Acuérdese lo que acabamos de decir. Dice la Biblia que con el corazón creemos, pero con la boca se confiesa. Y dijimos que creemos lo que la Biblia dice que somos. Dijimos que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Dijimos que podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. O sea, creemos. Usted cree en la Biblia como palabra de Dios, ¿verdad? Sí lo cree. Por eso está aquí, por eso leemos la Biblia, por eso hay estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Entonces dice el texto, vuestra gentileza sea conocida por todos. Espero que hoy haya tenido la oportunidad de ser gentil, de ser amable, de ser cortés, de ser amigable, de ser amoroso, ser amorosa con alguien. Todo eso es gentileza. Porque el mundo es sumamente áspero. Sumamente áspero. Y si hablamos de las redes sociales son como un caldero de acidez. Destruyen. Y usted sabe mucho de eso, de las redes sociales, más que yo. Y hoy vamos a ver este tema. Espero le guste, espero le interese, espero tome la decisión de ser gentil, ser amable. Como cristianos, como seguidores de Cristo, como creyentes en Jesucristo, como aprendices del Maestro, de maestros que es Jesús, tenemos que mostrarnos pacientes con la gente. Tenemos que mostrarnos misericordiosos con la gente. Tenemos que mostrarnos compasivos. Tenemos que ser generosos. Tenemos que ser bondadosos con los demás. Es decir, no podemos
separar nuestra fe, no podemos separar la enseñanza de Dios, no podemos separar la enseñanza de la Biblia en cómo nos comportamos o cómo somos con las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos decir algún amén por ahí? Mire, cuando Abraham se encuentra con Dios, cuando Dios empieza a tratar con Abraham, Dios le habla y Dios se mostró como el Dios misericordioso. Y Abraham tuvo que aprender a ser misericordioso, como ese Dios que lo llamó fue misericordioso. Por eso cuando se separan Abraham de su sobrino, Abraham es misericordioso y le dice, escoge, no podemos seguir juntos, escoge, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y usted conoce la historia, el sobrino muy ventajoso, no le importó que ya era un viejito Abraham, no le importó que ya estaba cansado del cuerpo del tío, ventajoso. Abraham fue misericordioso. Cuando Moisés se encuentra con Dios, Moisés se da cuenta, Moisés aprende que Dios es misericordioso. Que es una de las características, más aún que es uno de los atributos, cualidades de Dios, ser misericordioso. O sea, es algo que va junto con el nombre de Dios. Y es la enseñanza que en toda la Biblia recogemos, vemos, y nosotros no podemos separar. Soy cristiano, pero no te muestro amabilidad. Soy cristiano, pero no me importa lo que te pase. No podemos separar eso. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me doy a entender? Espero que sí. Miren, cuando Dios se presenta a alguien, dice, hola, mucho gusto, soy Yahvé, el Dios misericordioso. Poniendo esas palabras de la Biblia en el contexto actual, ¿verdad? Porque hoy las buenas tardes es hola, ¿verdad? Y así dice Dios, hola, ¿cómo estás? Soy Jehová de los ejércitos, el Dios misericordioso. Y qué bonito. O sea, es una distinción de Dios. Por lo tanto, tiene que ser una distinción de la iglesia. Tiene que ser una distinción del pueblo de Dios. Porque es lo que la Biblia nos enseña. Tiene que ser una distinción de cada creyente, cada uno de nosotros. Y de ustedes, señoras, tiene que ser una distinción. Amén.
¿Qué es gentileza? ¿Qué es gentileza? En primer lugar, la gentileza, yo tengo que tener contentamiento, alegría, que pueda servir, que pueda ser amable, que haga feliz, de tener gentileza, de tener misericordia, de hacer un acto bueno, de ser amable, de ser cortés, de ser atento, de ser bondadoso. En segundo lugar, la gentileza es ser clemente, ser misericordioso, ser compasivo, ser comprensivo. Y si alguien cometió una falta contra nosotros, somos humanos, tal vez le duela, tal vez nos duela, tal vez nos moleste, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me enseña la oración del Padre nuestro? Perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos. Como nosotros perdonamos. ¿Me doy a entender? No podemos separar entonces el hecho de ser cristiano y relacionarme, hablar como yo quiera o como a mí me salga, ¿verdad? Vuestra gentileza, dice la Biblia, sea conocida por todos. Entonces no puedo separar que soy pueblo de Dios y ser agrio, ser un limón, pues. No me puede. Dios no separa lo que es en su relación con la gente. Número 2. Segundo punto. Quiero que vean la importancia. Dice la Biblia, un mensaje profético, que Cristo va a separar las ovejas de los cabritos, las ovejas de las cabras. Dice que un día el Señor va a separarlas. Yo no sé si aquí alguien ha tenido la experiencia, que es más fácil relacionarse con una ovejita, tratar con una ovejita o con una cabra. Tal vez no, ¿verdad? O tal vez sí, no sé. Ahora, dice la Biblia que Cristo va a separar las ovejas de las cabras. Y el punto es este. Las va a separar no por la teología, no por el conocimiento bíblico, no por cuántas veces venimos a la iglesia. Pero qué interesante.
Vea qué interesante. Y vamos a ver el pasaje para que usted lo conozca. Mateo 25, versículo 31 en adelante. Mire usted. Dice que cuando el Hijo venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Van a ser reunidas delante de él todas las naciones. Va a apartar a los unos y a los otros, las ovejas y las cabras. ¿Cómo? Como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Vea qué interesante. Pondrá las ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a su izquierda. Y el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve hambre. No por cuántas veces vino a la iglesia, no por cuánto sabe de la Biblia, no por a qué iglesia pertenece, no qué doctrina tiene, porque tuve hambre y me diste de comer. Y eso empieza cuando en el Hijo de Dios hay gentileza, hay misericordia. No tiene un corazón duro, le duele, se conduele y hace algo. Y hace algo. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero. Emigrante le dicen hoy, ¿verdad? Emigrante. Pero es que hay que tener cuidado, se está viniendo la gente más mala. No le abra la puerta. Así dice, ¿verdad? Pero mira lo que el Señor dice. Fui forastero, fui inmigrante. ¿Y qué hizo? Estuve desnudo, o sea, sin ropa, y me cubriste, enfermo, en la cárcel. Y dice: Señor, pero no recordamos que allá en la tierra, en alguna ocasión, yo te haya visto con esas necesidades que mencionas. Yo no recuerdo que te haya visto, ni enfermo ni en la cárcel. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste, dar de comer, dar una ropa, un suéter, unos calcetines, una playera, y todo lo que aquí se dice, a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste, versículo 40. Y el rey dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, preparado para sus ángeles, o sea, los demonios. ¿Por qué? Por lo mismo, no hiciste nada. Tuve hambre, no hiciste nada. Tuve sed, no le negaste el vaso de agua a la persona. A mí me impresiona. A mí me impresiona. Para mí
es algo impresionante. Porque, note, vea, está diciendo que en el día del juicio el Señor va a separar. El Señor va a separar. Oiga bien lo que le voy a decir. El Señor va a separar a los que reflejaron su amor, a los que reflejaron su misericordia, a los que reflejaron su bondad, etcétera, de los que no lo hicieron. Y a veces nosotros pensamos que el Señor va a escoger por la doctrina, por la iglesia que asistes. Claro que tiene su valor y tiene su importancia. A mí me impresiona. Dios va a separar los que reflejan esa gentileza, ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa bondad de Dios de los que no lo hicieron. O sea, en otras palabras, lo primero que va a buscar, lo primero que va a pedir el Señor es la compasión y la misericordia. La compasión y la misericordia. O sea, la gentileza. Es lo que va a buscar el Señor. Así que, hermanos, hay que irla cultivando. Es una disciplina. La gentileza está en la lista de las disciplinas espirituales, como el estudio, la lectura de la Biblia, como la oración, como el ayuno, como el congregarnos. La gentileza es una disciplina, por eso hay que cultivarla. Así que usted decida, y espero decida como la Biblia lo muestra. Quiero que reflexionemos sobre otro asunto que tiene que ver con la doctrina, que tiene que ver con la enseñanza bíblica, que tiene que ver con lo que creemos, que tiene que ver con las convicciones y que tiene que ver con lo que nosotros creemos o no creemos de la Biblia. Y mucho ojo aquí también. Quiero decirle, empiezo diciéndole, la palabra de Dios, póngame atención, esto es muy importante también, la palabra de Dios, la Biblia, no hay palabras idealistas. No hay palabras idealistas. No hay palabras utópicas. Hoy hay muchas corrientes doctrinales y filosofías de las que la Biblia dice en los últimos tiempos van a entrar falsos maestros. Hoy la iglesia o un sector o una población o una parte de la iglesia creen que hay palabras idealistas y que hay palabras utópicas.
en la Biblia. No las hay. No las hay. O sea, imposible de realizar. Eso es una utopía. Imposible. Imposible de realizar. Cuando escogí el texto, estaba yo orando y escogiendo el texto bíblico para el libro sobre la fe que algunos de ustedes conocen. El diseñador de la portada me dice, Pastor Mancilla, esto es un idealismo. ¿Por qué no pone otra cosa más realista? Porque el texto dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Dice, muy idealista eso es una utopía. Cuando ya estamos a punto de firmar con la editorial, ¿verdad? Es todo un proceso que, bueno, estamos a punto de firmar y el editor, ¿verdad? Y su equipo dice, cambia ese texto. El libro no se va a vender porque es una utopía, es un idealismo, es algo irreal. Los idealismos son espejismos, como cuando usted va en la carretera y hay una recta, tiempo de calor, agosto, julio, y a lo lejos ve que hay una laguna, que hay agua en la carretera. ¿Les ha pasado a los que manejan? Algunos, ¿verdad? Yo creo, no sé, fíjese en la próxima. Eso es un ideal, un espejismo. Espero, quiero creer, estoy orando que en Roca Fuerte, esa Biblia que usted tiene, no hay. Esa Biblia, usted crea que es palabra de Dios y que allí no hay utopías. Amén. Espero que así sea. Muy bien. La Biblia dice, por ejemplo, ámense unos a otros. Algunos dicen, pastor, no se puede. No tiene sangre, no se deja. Es imposible. La Biblia dice, cuídense unos a otros. Pastor, pues ni yo me sé cuidar. La Biblia dice, sopórtense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Entonces hay una pregunta. ¿Cómo puedo aplicar? ¿Cómo puedo ser gentil con alguien? Amable, pues, ¿cómo puedo tener gentileza? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo ser misericordioso? ¿Cómo puedo ser buena gente? ¿Cómo puedo hacer, como dicen algunos de ustedes, buena onda con alguien que es áspero? Con amor, soportando.
¿Cómo? Y mire, muchas señoras que hemos tratado de darles consejería, asesoría, ame a su esposo, hermana, ámelo. Pastor, si usted lo conociera, si usted supiera, difícil. Ámelo, hermana. ¿Cómo se puede tener gentileza con alguien que es difícil de amar, de servir? ¿Se podrá? Sí. Amén, sí se puede. Muy bien, hermanos, recordemos, ¿en qué ambiente vivió el Señor Jesús? Si usted ha leído los evangelios, eso fue lo que hizo Jesús. Él fue amable, Él fue misericordioso, Él fue compasivo, Él fue atento, Él tuvo gentileza. Y acuérdese, el Señor fue criticado, calumniado, se burlaron de Él, hablaron mal de Él, se expresaron mal de Él, fue traicionado. Y usted conoce la historia. Y la palabra dice, Colosenses 3, 12 al 14, la palabra dice, Colosenses 3, mire lo que dice la palabra. Hermanos, dice, no pretendo, Colosenses 3, vestidos, dice, como escogidos de Dios. Ahí está el punto, está la clave. Humanamente no vamos a poder. La gentileza es algo sobrenatural. Vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hágalo ustedes. Y sobre todas las cosas, sobre todo, versículo 14, como respondió la hermana, Lee, dice, el amor de Dios tiene que ser algo sobrenatural. La gentileza es algo sobrenatural, no es natural. Humanamente yo no puedo. El mundo te dice que si te la hizo, que te la pague. Cóbrate bien cobrado, cóbrate el doble. No te dejes. Muéstrale quién eres, usted sabe. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque la gentileza es algo sobrenatural. Sobrenatural.
no se puede falsificar, sobrenatural, no nace. Ahora, a mí me asombra, ¿por qué se circuncidó Timoteo? Timoteo su trasfondo no era judío, era gentil. Y si usted lee la historia, la vida de Timoteo se circuncida, pero él lo hace, es un acto, un testimonio por los débiles en la fe. Lo hace por ellos, como un acto de amor, como un acto de gentileza. De atención. Por eso se circuncida. Entonces, la gentileza, hermanos, es algo sobrenatural. Viene de Dios. Y nosotros tenemos que conceptuarlo como algo sobrenatural, saber que viene de Dios, y si usted está de acuerdo con Dios, va a buscar ese sentir que hubo, que hay, esté también en usted. En nuestro alrededor es difícil hoy que veamos actos de amor, actos de misericordia. A veces hay algunos actos intermitentes. De repente ahí aparece, ¿verdad? Y se apagó y desaparece. Pero cuando vemos a Cristo, cuando vemos a Dios, siempre hay amor, siempre hay misericordia. Siempre hay gentileza, siempre hay compasión. Es algo sobrenatural. Ahora, no importa cuánta porquería nos tire la gente a nosotros. Vamos a ser gentiles. Acuérdese Cristo, cuánta porquería le tiraron a Cristo. Dice que Isaías en su profecía dice que no respondió con maldición. ¿Verdad? Qué interesante. Es algo sobrenatural. No importa qué tanto mal digan de nosotros. Usted sea gentil, sea amable, revele el amor de Dios, muestre la misericordia del Señor. Quiero que veamos un par de pasajes para ir concluyendo. Lucas 6, 27 al 30. Dice: ustedes, los que oyen, les digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a quienes os aborrecen. Tiene que ser algo sobrenatural para poder hacer eso, porque humanamente difícil, ¿verdad? Sigue diciendo: bendecid a quienes les maldicen. Oren por la persona que le calumnia o le calumnió. Ore por ella.
Y la cosa va creciendo y se hace cada vez. Al que te hiere en una mejilla, ahora dame la otra. Al que te pide la capa, dale también la túnica. No se lo niegues. Cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le digas que te lo devuelva. 35 y 36 del mismo capítulo. Otra vez, amen pues, amor. Como decía la hermana Lee, dice, el amor de Dios, floreciendo, floreando, manifestándose. A vuestros enemigos, hagan bien, presten, no esperando nada. Y va a ser su galardón grande además. Y seréis hijos, de evidencia del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces, esa es gentileza. Esa es gentileza. ¿Cómo ve a su iglesia? ¿O cómo ve a Rocafuerte? ¿Hay esa gentileza en Rocafuerte? ¿Puede ver esas características que hemos mencionado en Rocafuerte? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa? ¿Nos hará falta un poquito? Hay falacias. Hay falacias. Una de las falacias que hay que cambiar es que venimos a la iglesia a recibir. Que la iglesia está para que me dé, para que me ayude. Es una falacia, porque la verdad es que venimos a la iglesia también a levantar, a dar, a sostener. ¿Dónde más? Si no en la iglesia que se facilita, ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, oren unos por otros, exhórtense unos a otros, etc. La iglesia no es hacer cosas, nada más. Haga relaciones también. Relaciones que puedan perseverar. Haga relaciones. Haga relaciones.
Nadie dijo amén, ¿eh? Mire, el punto no es, toco mi batería y me voy. Canto y no me vuelven a ver. Hasta la próxima vez que me toca cantar. Ese no es el punto. Y no habla con nadie, ¿verdad? Con nadie habla, con nadie se relaciona, con nadie se comunica. Estamos para bendecir, estamos para dar, estamos para interesarnos, estamos para ayudar. Y nadie dice amén. O sea, hermanos, tenemos que tener un corazón pastoral, un corazón que se carga con las cargas de los demás. Donde la iglesia pueda orar por los demás. Que la iglesia pueda saber cuáles son sus pruebas, cuáles son sus tentaciones. Que le ayuda con su carga. Que usted sabe que puede contar con ese hermano, con esa hermana. Que usted no va a estar solo, que usted no va a estar sola. Que tendrá quien le acompañe, tendrá quien ora por usted, tendrá quien está pensando en usted, que tendrá quien le va a ayudar. Para eso está también la iglesia. Y todo eso encierra la expresión, el mandato de Dios, vuestra gentileza sea conocida por todos. Filipenses 4:5. Por ejemplo, pregúntele al hermano, a la hermana, con alguien que usted se lleva o con alguien que no se lleva, pregúntele, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Con qué carga te puedo ayudar? Pregúntese usted, ¿cómo puedo yo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo ser gracia yo y misericordia? Por eso es una disciplina, porque hay que trabajarlo nosotros. Tiene que ser algo intencional, aunque no lo sienta. Tengo que construirlo. ¿Qué cargas? Bueno, cargas espirituales, por ejemplo. Pregúntele con qué cosas está lidiando, que está haciendo con regularidad casi todos los días. ¿Con qué estás lidiando? ¿Con qué pecado estás luchando? ¿Con qué problema de la carne estás batallando? ¿Qué cargas emocionales? Y en lugar de criticar, ¿verdad? En lugar de juzgar, compréndalo, ayúdelo, fortalézcalo. Por eso digo, esto hay que trabajarlo en nosotros. Hay que construirlo. Es una disciplina. Cargas económicas, entre otros. Y si usted está en una situación mejor,
Y si el Espíritu Santo le indica, hay que colaborar. Todo eso abarca la gentileza. Por último, seamos algo así. Seamos cristianos, algo así como cristianos antiinflamatorios. Seamos como una especie antiinflamatorio. A lo mejor ibuprofeno, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Conoce? ¿Ha oído? ¿Le han recetado el ibuprofeno? Se lo han recetado. Sirve para desinflamar. Sirve para el dolor. ¿Hay algún médico que pueda ilustrar aquí, que pueda ayudarnos en eso? Seamos cristianos antiinflamatorios. Seamos cristianos ibuprofeno. Hoy para todo casi dan ibuprofeno, como antes. Antes el sector salud, ácido acetil salicílico. No te daban otra cosa. Ácido acetil salicílico. Seamos cristianos antiinflamatorios. Hay muchos hermanos con dolores, con inflamaciones. O sea, tratemos de solucionar los problemas. Seamos efectivos. Y también en la forma, en el cómo, en la forma de abordar. Busquemos las palabras que edifiquen, que bendigan, que ayuden. Por ejemplo, hay personas que se sienten mal si alguien en la iglesia peca, le molesta, le choca, está bien, le ofende, está bien. Y entonces condena a la persona, critica a la persona, no quiere ver a la persona cerca ni en la iglesia. Y mire, ya tuvo el golpe y las consecuencias del pecado. Ya está sufriendo las consecuencias y el golpe del pecado. ¿Por qué la va usted a irritar y a herir más? Condenándola. ¿No sería mejor ayudarla? ¿No sería mejor pensar cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo restaurarla? ¿No sería mejor pensar y buscar formas y maneras cómo puedo rescatarla del pecado, del mundo, de la carne, del diablo? ¿No sería mejor cómo puedo aliviar y ser consuelo para su vida y darle ánimo y darle esperanza y darle restauración? ¿Se acuerda aquella mujer que el Señor la ve, la encuentra
Y el Señor, en lugar de condenarla, en lugar de juzgarla, el Señor le dice, ni yo te condeno. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Regresa a tu casa, vete en paz. Oiga, le dio la paz. Yo llamo a esto aceptación sin aprobación. Él estaba aceptando a la persona, no la evitó, la aceptó, la perdonó, le dio su paz, la mandó con paz a su casa. Aceptación sin aprobación. Aceptó a la persona, pero no aceptó el pecado. Yo te condeno, vete, dice, y no peques más. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese debe de ser el quehacer de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Así debe ser la iglesia, un lugar donde la gente pueda ser sanada, un lugar donde la gente pueda ser amada y la gente sienta que la aman, como Jesús. Un lugar donde la gente pueda ser restaurada por el poder y por el amor de Cristo Jesús. Y nadie dijo amén otra vez, ¿Qué iglesia quiere ser? ¿Qué tipo de cristiano queremos ser? Palabra final. Te los prometo, ahora sí. Te los prometo. Palabra final. Cuando usted está en una situación, por un lado, no gusta, le molesta, piense, evalúe si con sus palabras, si con sus acciones, si con su actitud está haciendo más pequeño el problema o lo está haciendo más grande. Hay personas que hacen la cosa más grande. Evalúe si esa persona usted le está dando esperanza, usted le está dando fe, o al hablar con usted esa persona se va deprimida, se va cansada, más cargada de cómo vino. Evalúe, ¿está mejorando o alargando el sufrimiento? Por eso les decíamos, seamos como el ibuprofeno. Por eso les decía, seamos gente antiinflamatorio. Así fue Jesús. Tuvo compasión de ellos, dice, porque los ve como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos porque no habían comido. Todo el día habían estado ahí. Y usted sabe, les manda que se recuesten. Les dio de comer. Seamos como Jesús. Seamos antiinflamatorio. Seamos gente ibuprofeno. Seamos como Cristo. Digo yo amén por la iglesia. Digo amén.
Póngase de pie si gusta, si puede hacerlo. Padre, el mandato tuyo es que nuestra gentileza sea conocida por todas las gentes. Ayúdanos, convéncenos, trabaja en nosotros para que podamos darle un sentido práctico y no solo ser oidores y, lo que es peor, olvidadizos. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Y es parte, Señor, de ese avivamiento por el que hemos orado. Es parte, Señor, de ese despertamiento por el que hemos orado y estamos orando. Queremos ser esa iglesia, Señor, que tú quieres que seamos. Lleva a tu pueblo, Señor, con tu gracia, con tu bendición, con tu paz, con tu amor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Amén.